¿Será cierto que a los 120 días el banco va a vender tu deuda a un 10, 5 o incluso 3% para que tú termines pagando con el 10% o incluso menos? Cuidado con la información de redes sociales. Escucha este video. De los 120 días en adelante, las deudas se convierten en pérdidas. Por consecuencia, los bancos lo van a vender a un estudio jurídico. Estos estudios jurídicos van a comprar la deuda a un 3, 5 o 7% del valor en base al capital. Si tú debes de 10.000 soles, ¿cuánto representa el 3%? 3.000 es el 30%. O sea, a 300 soles compra tu deuda de 10.000 soles. ¿Eso es verdad, Hilario? Pues déjame decir que sí. Eso es totalmente cierto. ¿Por qué te puedo asegurar con total certeza y Esta información no es correcta, incluso podría ser peligrosa si tú la sigues al pie de la letra. Te voy a explicar con detalle para que tengas las cosas claras con respecto a la venta de las deudas. Para que entiendas bien este tema de venta de deuda, es importante que tengas dos cosas muy claras. Primero, existen diversas entidades financieras, bancos, financieras, cajas, cooperativas. Segundo, existen diversos productos financieros que estas entidades financieras ofrecen, como préstamos personales, tarjetas de crédito, revolventes, MIPE, PYME, garantía vehicular, garantía hipotecaria, Reactiva Perú, Impulsa Perú, leasing, fondo Mi Vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Estas dos cosas son muy importantes para que entiendas bien cómo funciona el tema de la venta de tus deudas, ya que lo más importante que tienes que saber es que de todas estas entidades financieras, no todas venden sus deudas. Hay entidades financieras que sí venden sus deudas, y eso te voy a decir a continuación, y hay otras entidades financieras que jamás venden sus deudas, sea cual sea el producto financiero que te hayan dado, o sea cual sea el tipo de préstamo o crédito que te hayan otorgado. Ahora bien, de todas estas entidades financieras, las que sí venden sus deudas, por ejemplo, son los bancos. Los bancos sí llegan a vender en algún momento ese préstamo, esa deuda que tú tienes con ellos. Pero lo que tienes que tener bien claro es que, si bien es cierto, un banco llega a vender una deuda, no todas las deudas, no todos los tipos de préstamos de deudas se llegan a vender. Vamos a tomar un ejemplo sencillo para que me entiendas bien. Un préstamo personal, por ejemplo, con una entidad financiera como con un banco, con el BCP, por ejemplo. Ese préstamo personal que tú sacaste con el BCP, si es que no puedes pagarlo, ¿el banco BCP lo va a llegar a vender? La respuesta es sí, y la respuesta al mismo tiempo es no. ¿Qué quiero decir? Que si tú tienes un préstamo personal, en algunos casos el banco BCP sí va a llegar a vender esa deuda, posiblemente al 10-5%. Sí, eso es real. Pero si tú sacaste un préstamo personal con el BCP, en algunos casos, por ejemplo, como cuando te han embargado una casa, un auto, un sueldo o tus cuentas bancarias, ese mismo préstamo personal, por ese tipo de realidad patrimonial, embargo que tú tienes, el banco BCP no lo va a llegar a vender. Así pasen 3, 4, 5, 6, 7 o 10 meses o un año, no lo va a vender, porque el banco ya tiene una manera de cobrarte. ¿Te das cuenta cómo en esta primera parte del video ya se cae esa teoría de que todas las deudas se van a vender a los 120 días? Eso depende de tu realidad patrimonial. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mira esta negociación. Esta es una deuda con el banco Banbif, que fue delegada al estudio MD Consultoría y Servicios Legales. Una deuda de 68.282 soles por tarjeta de crédito, que se negocia y se cancela únicamente con 30.000 soles, un poquito más del 50% de descuento. Ahora bien, vamos a ver este segundo ejemplo. Vamos al segundo ejemplo. Esta es una deuda con el banco Banbif, que se vende a un estudio llamado MD Consultoría y Servicios Legales. Mismo banco, mismo estudio. Deuda por tarjeta de crédito, mismo producto. Y el monto de la deuda es similar al ejemplo anterior que vimos. En este caso es de 66.494 soles. Sin embargo, se termina cancelando únicamente con 15.000 soles, casi un 80% de descuento en este segundo ejemplo. Entonces, si es que estamos viendo dos ejemplos del mismo banco que se envía al mismo estudio el mismo producto, una tarjeta de crédito, ¿por qué hay tanta diferencia en los descuentos que consigue esta persona o los clientes en este ejemplo?
Porque en el primer ejemplo que te acabo de poner, una deuda de 68.000 soles que se paga con 30.000, un poquito más de 50% de descuento, esa deuda no se había llegado a vender a ese estudio de abogados, simplemente se delegó, porque la realidad patrimonial de esta persona es que tenía ya un embargo sobre un bien inmueble que él tenía. Y ese embargo impidió que el banco venda la deuda. El banco no vendió la deuda. Sí contrató a un estudio para que cobre, pero no le llegó a vender. El dueño de la deuda seguía siendo el banco. Y este cliente, con nuestra asesoría, con nuestra defensa legal, pudo negociar con poco más del 50% de descuento, a pesar que ya tenía un embargo. Es un buen descuento teniendo en cuenta que la deuda no se vendió y que tenía un embargo. En el segundo ejemplo que te pongo, el banco Banbif sí llegó a vender la deuda a ese mismo estudio, pero sí llegó a vender la deuda. En este segundo ejemplo, cuando el banco vende la deuda del mismo producto que es tarjeta de crédito, es porque en este caso la realidad patrimonial de esta persona era diferente. No le embargaron nada, tampoco tenía cuentas de ahorros ni cuentas sueldo que embargar. Es por eso que en este segundo ejemplo el banco sí llega a vender la deuda y se negocia con un 80%, casi un 80% de descuento. Incluso en algunos más puedes negociarlo con más. Ahora, llegados a este punto, estoy seguro que tú ya entendiste a qué quiero llegar. Que si bien es cierto, hay bancos o entidades financieras que sí llegan a vender tu deuda, personal o tarjeta de crédito, pero no en todos los casos se va a llegar a vender tu deuda. Punto número uno. Punto número dos. Aunque tu deuda no haya sido vendida, tú sí puedes negociar esa deuda para que consigas cierta cantidad de descuento. Como el ejemplo número uno, donde se negocia con un poco más de un 50% de descuento, a pesar que la deuda no había sido vendida y el cliente ya tenía un embargo. Punto número 3. Si tu deuda realmente se va a llegar a vender, tú puedes negociar con un poco más de descuento. Pero lo más importante de este punto o de esta parte del video es que te quede claro que lo que te están diciendo en este tipo de videos de TikTok, donde te están generalizando que todas las deudas se van a llegar a vender a los 4 meses, es completamente, no se puede generalizar. Porque si están generalizando esa información, tú, que tienes una deuda que quizá no se va a vender, estás esperanzado en que tu deuda se va a llegar a vender para que la pagues con un 10% como te quieren hacer creer en ese tipo de videos. Ten cuidado con la información que consumes en redes sociales. En este ejemplo creo que ya fui muy claro. Ahora bien, recuerda que las dos cosas importantes para que sepas cómo funciona esto de la venta de deuda es que existen diversas entidades financieras y existen diversos productos financieros. En este ejemplo que hemos visto, únicamente hemos hablado de préstamos con tarjeta de crédito. Lo mismo sucede en préstamos personales, por ejemplo, o en préstamos revolventes, MIPE, PYME. Sin embargo, no hemos hablado de los demás diversos productos financieros que te ofrecen las entidades financieras. Hay deudas que simple y sencillamente nunca se van a llegar a vender, sea cual sea a la entidad financiera a la cual le debas, banco, financiera, caja, cooperativa, como por ejemplo las deudas como Impulsa Perú, Reactiva Perú, Crédito Mi Vivienda, o en algunos casos los préstamos que tienen garantía. Paréntesis aquí, los préstamos que tienen garantía, como por ejemplo hipotecas, en la mayoría de casos no se llegan a vender. En algunos casos sí se llegan a vender. Pero en este caso particular no te conviene que tu deuda se venda, porque la entidad financiera o el estudio de abogados que compra las deudas no está comprando tu deuda hipotecaria para que te haga un descuento, sino porque se quiere quedar con tu propiedad. Ten precaución con eso. Entonces, otra cosa que te están diciendo en este tipo de videos de TikTok es que a los 120 días, es decir, 4 meses, tu deuda se va a llegar a vender. Eso es falso. Una deuda realmente se llega a vender, pero es imposible que se venda a los 120 días, porque a los 120 días, según el decreto de la SBS, tu deuda solamente pasa a la categoría de pérdida, es decir, los bancos lo mandan a castigo, pero no lo venden a un estudio de abogados a los 4 meses. La venta de una deuda va a demorar, puede ser 10 meses, un año, puede ser 2 años, puede ser 3, dependiendo a qué tipo de entidad financiera le debas. Bancos, cajas, financieras, cooperativas. Dato importante para ti, las cooperativas jamás venden sus deudas. Estas otras entidades, sí, pero va a depender de tu realidad patrimonial y va a depender también de qué tipo de préstamo tengas, como te acabo de explicar.
Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para que tú también puedas conseguir grandes descuentos? Ya sea que tu deuda sí se va a llegar a vender o ya sea que tu deuda no se va a llegar a vender nunca por tu realidad patrimonial, como los ejemplos que te acabo de enseñar. Lo primero y más importante que tienes que tener en cuenta es que tienes que ser lo suficientemente inteligente para darte cuenta quién está diciendo cosas que no son ciertas en redes sociales. Hay muchas personas que están haciendo videos, incluso repitiendo los videos que nosotros hacemos, con el fin de ganar clientes. Pero cuando tú te asesoras con ellos, por no ser profesionales, ni abogados, ni especialistas en la materia y nunca haber trabajado en ningún banco en el área de cobranzas, te están asesorando mal. Tu tarea, tu chamba, es saber discernir, discriminar, diferenciar entre quienes son profesionales y quienes no son profesionales. Lo segundo que tienes que hacer es asesorarte adecuadamente, obviamente, como lo dije hace rato, con un profesional. Para eso puedes escribirnos a estos números para que puedas contratarte directamente conmigo o con mi equipo de profesionales que tenemos, ya sea de manera virtual, por llamada o videollamada, o ya sea de manera presencial en nuestras oficinas en Miraflores. Lo tercero que tienes que saber es que tú mismo puedes negociar tus deudas, ya sea con la asesoría profesional que te podemos brindar o ya sea con nuestro seminario Cero Deudas. Para que te puedas inscribir a mi seminario y sepas todo lo que contiene, ingresa a la página www.ronerrojas.com. Entonces, ya sabes cómo funciona esto de la venta de deuda. No dejes que te den información muy general. Si quieres información precisa para que puedas negociar tu propia deuda particular, escríbenos a estos números. Y no olvides difundir esta información y compartir este video. Nos vemos en el siguiente.